no. De calcular no. ¿Sí? Pero sí te puedo dar, por ejemplo, definir, te doy un paciente que te dice que tiene ventilación minuto tanto, paciente tiene ventilación minuto tanto y te hago una pregunta. ¿Es la misma la cantidad de aire que participa de la matosis? No. Y ahí yo defino. ¿Por qué es diferente? Porque yo estoy hablando de que existe un volumen de espacio muerto. ¿Está bien? Que no se está contabilizando aquí. Aquí yo no sé cuánto es el volumen de espacio muerto, no sé cuánto es el aire que se desperdicia. ¿Está bien? Recién aquí puedo decir, finalmente sé cuánto es el aire que se utilizó. Entonces estoy definiendo que hay una diferencia entre ventilación alveolar y la ventilación minuto. ¿Sí? Solo eso, facilito. Hola. Vai influenciar no ventilador mecânico, né? Claro. Para poder fazer as concentrações. Claro, claro, porque inclusive yo voy a ir considerando de que si yo tengo el tubito y que sale acá 10 ml, 20 ml, eso cuenta como volumen de espacio muerto. Si fica aquí en el cano, es aire que no puede participar de la matosis. Por eso, si tengo esta noción, posteriormente el manejo del ventilador mecánico es mucho más simple de analizar. ¿Preguntas sobre lo que vimos hasta ahora? ¿Tranquilos? Ninguna. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí finalmente terminamos lo que es ventilación y vamos a dedicarle un ratito, un tiempo para hacer un análisis de lo que es la espirometría. Voy a apagar esto para poder ver bien. ¿Está para ver? Bueno. Estar acá, porque me va a costar dibujar ahí. ¿Ya llegaron a discutir una radiografía antes? Entonces, dos principios que tengo que entender acá. Si me fijo, tengo un contraste entre dos colores. Imagen que sale en color negro, imagen que sale en color blanco. A la imagen que sale en color negro, aquí, me está representando un tejido, ¿sí?, que es poco denso, capta poca radiación, ¿sí? Por ejemplo, aire, ¿sí? Ya si la imagen me muestra un tejido que es blanco, es un tejido que es denso, ¿sí? Por ejemplo, huesos, ¿está bien? Entonces, vamos a enfocar acá en lo que es solamente la vía aérea. Entonces, fíjense que en el campo pulmonar, en estos dos espacios, aquí y aquí, tengo, ¿cómo hago zoom en esta porcaría? Ahí. Está para ver todavía, ¿verdad? Ya tener, ¿están viendo estas líneas blanquitas? ¿Está para ver? Si me fijo, estas líneas blanquitas llegan hasta el borde de las costillas, aquí, el reborde costal. ¿Está bien? Y se encuentran en un fondo que es negro. ¿Está bien? Entonces, todas estas líneas blanquitas van a ser representativas de mi árbol bronquial, ¿sí? Y todo este fondo negro es el pulmón expandido lleno de aire. ¿Está bien? Si me fijo, entonces no hay diferencia o no consigo diferenciar dónde termina el pulmón. No voy a poder diferenciar aquí
la pleura parietal de la pleura visceral, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, la línea blanca llega hasta el reborde costal y yo ya sé que aquí en este reborde está la pleura visceral, grudado de la pleura parietal. ¿Sí? ¿Qué relevancia tenía la pleura? ¿Para qué servía? Correcto. En su interior se generaba la presión pleural, que era una presión ¿de qué característica? ¿Mm? Correcto. Era una presión negativa que servía ¿para qué? Para oponerse al retroceso elástico del pulmón. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver si entendimos algo. Fíjense acá arriba. Puedo ver también contraste entre blanco y negro. ¿Están viendo esta silueta negra acá? ¿Qué probablemente va a ser eso entonces? Esta es la tráquea. ¿Y por qué acá está cerradito? ¿Qué es eso? La glotis. La glotis. ¿Está bien? Entonces estoy definiendo lo que es la glotis, la tráquea, bien centraditas. Cada una se dirige a cada pulmón. Veo que cada campo pulmonar está expandido, tiene el fondito negro. Todo el árbol bronquial llega hasta el reborde costal. ¿Está bien? Ahora, comparemos con esta imagen. Si me fijo del lado izquierdo, tengo el tramo bronquial en un fondito negro que llega hasta el reborde costal. ¿Sí? ¿Y del lado derecho? Si me voy en el lado derecho, viene y termina aquí. Tengo una separación de lo que es el parénquima pulmonar de la caja torácica. Entonces, solamente con esto, ¿qué puedo predecir de la presión pleural aquí dentro? ¿Está conservada? No. Y fíjense que el espacio pleural, todo este espacio, tiene un colorcito más negro o más blanco. Más negrito, ¿sí? Todo el contenido, no las costillas, el contenido, ¿sí? Tiene un colorcito un poquito más negro, entonces una imagen que es de poca densidad, ¿sí? ¿Qué probablemente podría ser entonces lo que está aquí dentro? Aire. ¿Está bien? Si era todito blanquito, es un líquido. ¿Está bien? Aquí tengo todo en fondo negro. Entonces tengo un fondito negro y estoy viendo que el parénquima pulmonar se está separando de la caja torácica. ¿Sí? Entonces estoy determinando que aquí tengo una alteración de la presión pleural, que si yo digo que se observa en la caja torácica del paciente una ferida abierta, ¿sí? ¿Cómo va a estar esa presión pleural en comparación con la atmosférica? Estaba abierto, tiene una herida abierta. Entonces, si hay una herida abierta, ¿cómo era mi presión pleural normalmente? Negativo. Solamente que ahora hay una herida que comunica con el exterior, ¿sí? Entonces, como va a haber diferencia de presión, ¿qué va a pasar con el aire? Va a entrar. ¿Va a entrar hasta qué? La presión pleural sea igual, hasta que sea igual, ¿sí? ¿Por qué me fijo? Si este individuo inspira, ¿qué le va a pasar al diafragma? Inspira, correcto. Diafragma va a descender. ¿Qué le va a pasar a la presión pleural entonces? Se va a volver de vuelta negativa. ¿Sí?
¿Qué va a pasar con el flujo de aire a través de esa herida? ¿Va a entrar aire o va a salir aire? Va a entrar. Entonces, durante la inspiración va a entrar más aire dentro de esa cavidad pleural hasta que ese vacío que yo generé vuelva a ser cero. Pero durante la expiración, cuando el diafragma vuelva para cima, esa presión pleural que era cero se va a volver ahora positiva. Y si es positiva durante la expiración del aire, entonces estoy diciendo que tengo una alteración de la pleura, ¿sí?, que comunica la cavidad pleural con el exterior, ¿sí?, y que la herida permite el flujo de aire tanto en la inspiración como en la expiración, ¿sí? Voy a evidenciar que esa herida, cuando el paciente inspira, también suga aire, y cuando el paciente expira, también manda aire para afuera. ¿Está bien? Hola. Generalmente necesitamos hacer una laparotomía no paciente para aliviar el crecimiento dentro de la caja torácica. Correcto. Este ar que está dentro va a influenciar directamente en la presión pleural o no, porque todavía no lo veo pasar. Voy a darle un ejemplo ahora. Si yo me fijo ahora mismo, ¿el aire se acumula dentro de la caja torácica? Con este ejemplo. No. Pero, ¿ese pulmón va a tener problemas en su mecánica ventilatoria? Absolutamente. El vacuo necesario para expandir el pulmón es más débil. ¿Y qué está haciendo el pulmón? Se está retrayendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendimos? Ahora, demos otro ejemplo. Vamos a empezar de vuelta aquí. Cambiemos la configuración de mi herida. Digamos que tengo una herida también aquí, ¿sí?, que permite el paso del aire solamente en una dirección. Es decir, el aire solamente puede ingresar y no puede salir, ¿sí? A eso le llamamos mecanismo valvular. Aire entra, ¿sí? Digamos que aquí hay un colgajo, un pedazo de tejido. Aire entra, pero a la hora de salir, ¡puf!, el tejido tapa la salida, ¿sí? Entonces tengo un mecanismo valvular. ¿Está ahí? Estamos bien. Entonces, la herida comunicó con el exterior. Entonces hay diferencia entre la presión atmosférica y la presión pleural. Entonces, ¿aire va a querer entrar? Sí, va a entrar. ¿Está bien? Aquí estamos juntos. Ahora, paciente inspiró, diafragma contrae, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a la presión pleural? Se va a volver negativa. ¿Va a entrar más aire? ¿Va a entrar más aire? Va a entrar. El aire va a entrar. No hay problema en entrar, ¿sí? Ahora, cuando este diafragma intente retraerse de vuelta a su estado en reposo, la presión pleural va a aumentar, ¿sí? Y ahí es donde el aire no consigue salir. ¿Está bien? Queda atrapado, ¿sí? Entonces la presión pleural está aumentando, está disminuyendo. Está aumentando, ¿sí? Pulmón, ¿qué le va a pasar? ¿Va a poder expandir bien o va a querer retraer cada vez más? Va a querer retraer cada vez más. Por simple principio le va a costar a ese pulmón expandirse y el paciente va a tener que hacer más fuerza. Entonces imagino que de vuelta contrae el diafragma, ahora con más fuerza. Torna de vuelta la presión pleural negativa, entra de vuelta aire, pero no sale. Es decir, en cada ciclo ventilatorio que él está haciendo, aire entra, pero no sale. Entonces, a diferencia del primer caso donde estábamos definiendo que había flujo de aire, se debilitaba la presión pleural y el pulmón quería ir retrocediendo, ¿sí? En este otro caso hay aire que está acumulando dentro de la pleura. Se atrapa dentro de la cavidad pleural. Y como es un aire atrapado que va a intentar salir durante la expiración pero no consigue,
ejerce presión dentro de la cavidad pleural. Entonces, esa cavidad pleural que debería ser un vácuo, ahora es una fuerza expansiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta presión que está aumentando dentro de la cavidad pleural se va a aplicar ¿sobre quién? Sobre el pulmón. ¿Sí? Esa presión que está dentro de la cavidad pleural va a empezar a ejercer fuerzas contra sus paredes. De un lado está la caja torácica, del otro lado está el pulmón. Entonces, el pulmón, ¿qué le va a pasar? ¿Va a retraer un chiquitito o va a empezar a colapsar rápidamente? Va a empezar a colapsar mucho más rápidamente, porque ya no es nem questão de que eu perdi o vácuo. Agora tem uma força que está apertando o pulmão, favoreciendo ese retroceso del pulmón. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Obviamente que eso va a generar un distrés respiratorio enorme. ¿Sí? Voy a perder la capacidad de ventilar este pulmón afectado. ¿Cierto? Pero tengo otro pulmón aquí. Foda-se o que estamos viendo. ¿Sí? Pero ¿por qué este segundo caso es más grave que el primero? ¿Qué podría esa presión positiva colapsar en el mediastino que le comprometa la vida al individuo? Corazón tem un músculo do caralho. Excelente. ¿Sí? ¿Recuerdan la anatomía de las venas cavas? Parecían una bolsa de plástico. Entonces, este pequeño aumento de la presión dentro de la cavidad torácica va a comprimir las venas cavas y la sangre ya no va a retornar al corazón. ¿Sí? Es decir, el corazón se va a relajar para recibir sangre, no recibe nada, contrae, no sale nada. ¿Qué le va a pasar a la presión arterial del individuo? Claro. Como la sangre no retorna hacia el corazón, va a comenzar a acumular en las venas. Inclusive si le miro en el cuello, voy a tener que las yugulares están súper distendidas, llenas de sangre. Y si hay desvío de la tráquea, va a ser desvío hacia el lado sano o hacia el lado enfermo. Hacia el lado sano. La presión está empujando todo el mediastino hacia el lado contrario. ¿Está bien? Por eso, en este individuo lo que yo quiero evitar es que haya un shock circulatorio por falta de retorno venoso. No me calienta el pulmón, que se joda el pulmón. Pero si yo no descomprimo el tórax en ese momento, sangre no va a retornar al corazón ya no empuja más nada, la presión arterial va a ir cayendo y el paciente se muere. ¿Sí? Por eso es que en este segundo individuo yo tengo que descomprimir ese aire, tengo que abrir un furo, un espacio, para que el aire pueda salir para afuera. ¿Está bien? En el primer caso, como entraba y salía, ¿sí? El manejo que puedo hacer es colocar, por ejemplo, lo que llamamos un curativo de 3 puntos. ¿Sí? Una cosita de plástico que yo voy a sellar en 3 puntos. ¿Qué significa eso? Que cuando la presión pleural disminuya durante la inspiración, ahí era cuando el ar quería entrar. Entonces esa presión pleural negativa va a sugar el plástico y va a tampar. Ahora en la expiración la presión pleural iba a subir, entonces el aire iba a salir por el lado que está abierto. ¿Está bien? Obviamente, relacionando qué tanto el pulmón está colapsando, tengo que ir drenando esa presión de la cavidad pleural. ¿Sí? Pero el manejo inicial va a depender. Por eso es, en el caso inicial, donde aire entraba y salía, ¿tenía una herida abierta? Sí, había una herida abierta que comunicaba el exterior con la cavidad pleural. ¿Sí? ¿Qué entraba dentro del tórax? Aire, por eso a eso le voy a llamar neumotórax. ¿Sí? Neumotórax abierto. Mecanismo simple, entra y sale. ¿Sí? ¿Qué diferencia tenía con el segundo caso? ¿Era también un neumotórax? ¿Era aire que entraba? Bien, era también aire que entraba. Pero esa presión dentro de la cavidad pleural, ¿se quedaba neutra nomás o estaba aumentando? Bien, por eso le voy a llamar neumotórax hipertensivo o atención. En el neumotórax hipertensivo o atención que yo hice, furé a pleura para que el aire salga.
¿sí? Para poder descomprimir el tórax. Entonces, básicamente lo que yo hice es pasé de esto a eso. ¿Está bien? Sí. Sí. No, el individuo se va a morir de un shock cardiogénico. El corazón ya no envía más sangre a ningún lado. Puede haber sangre si, por ejemplo, es una fractura en donde las costillas se rompieron, el paquete vascular nervioso está roto y sangra dentro de la cavidad pleural. ¿Sí? En ese caso yo ya estoy hablando de que va a haber un derrame pleural, que en ese caso va a ser el hemotórax. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos cómo se relaciona esa presión pleural con la mecánica ventilatoria? ¿Sí? Entonces, imagino que yo tengo un individuo que se accidentó y tuvo fracturas de costillas, ¿sí? Pero no hay una herida que comunica la cavidad pleural con el exterior, ¿sí? Pero se rompió esta costilla, se rompió la siguiente costilla, se rompió la siguiente costilla, ¿sí? Y cada costilla se rompió en 2 puntos, es decir, esta costilla está rota y está rota aquí, está rota aquí. Esta costilla está rota también y está rota en 2 puntos. ¿Está bien? ¿Qué le va a pasar a esta región afectada durante los ciclos ventilatorios? Cuando yo inspiro y observo el tórax del paciente, ¿qué hace el tórax durante la inspiración? Expande. Y durante la expiración se retrae de vuelta. ¿Sí? Si pienso de la presión pleural durante la inspiración, ¿qué le pasa a la presión pleural? ¿Se vuelve más positiva o más negativa? Más negativa, ¿sí? Genera un vácuo que obviamente no va a conseguir traer la caja torácica para adentro, entonces estira el pulmón para expandir, ¿sí? Y durante la expiración esa presión pleural vuelve a subir a un valor más positivo, el pulmón se retrae de vuelta, ¿está bien? Ahora, como esta herida ya no está anclada a la caja torácica porque está suelto la costilla en 2 puntos, ¿qué le va a pasar a esa herida durante la inspiración? Durante la inspiración la presión pleural va a generar un vacío, ¿sí? ¿Qué va a hacer qué con esa ferida? El tórax se va a expandir, pero esta herida va a entrar para adentro. ¿Por qué está entrando para adentro? Porque la presión pleural negativa está sugando también la caja torácica y esto ya no tiene oposición. Entonces en la inspiración, cuando el tórax se expande, la herida entra. Y en la expiración, cuando el tórax vuelve a retraerse, la herida sale. Entonces hace exactamente lo contrario que está haciendo el tórax, ¿sí? ¿Va a haber una mecánica ventilatoria adecuada en ese tórax afectado? No, hay cambios en la presión pleural. Sí hay, por eso entra y sale, entra y sale. El problema no va a ser la pleura, el problema es la caja torácica, ¿sí? ¿Le voy a colocar drenaje a ese individuo de la cavidad pleural? No, no es un problema pleural. Se tiene que asegurar de vuelta esa costilla por la caja torácica. ¿Están entendiendo? Entonces, alteraciones de la caja torácica, alteraciones de la pleura, alteraciones de los músculos respiratorios también van a comprometer la mecánica ventilatoria. No hace falta que haya aquí una neumonía, no hace falta que aquí haya una fibrosis, no hace falta que aquí haya un DPOC, un EPOC. ¿Está bien? Todas esas variables tienen que estar en juego. ¿Está bien? Si eso rescataron de ese capítulo, estamos bien. ¿Está bien? Entonces, comiencen a diferenciar cuáles son las variables que están en juego cuando yo empiezo a hablar de una mecánica ventilatoria. ¿Está bien? No es solamente el diafragma, no es solamente el pulmón. ¿Está bien? ¿Entendimos? Perfecto. Hola. En el segundo caso, la solución es curar la pleura, pero después de usar no puede empezar a curar. ¿Cómo? En el segundo caso, que se cura la pleura, no es solo eso que tiene que hacer para resolver, hay que después hacer otra cosa, que no se puede empezar. Correcto, dependiendo del tipo de la herida se va a hacer una intervención, pero por eso, una cosa es, ¿qué hago con el individuo ahora mismo? ¿Y qué hago posteriormente cuando tengo tiempo de llamarle al equipo de cirugía que solucionen el problema del individuo? ¿Sí? Si esa herida que el individuo tiene
entra aire, entra aire, sale aire, ¿qué puedo hacer? Tratar de bloquear el acceso al aire. ¿Sí? No se va a morir ahora mismo por eso. Está en reposo, el otro pulmón está funcionando ahí. ¿Sí? Ahora, si el individuo inspira, el aire entra y no sale, y su tórax se llena, se llena, se llena, se llena, su tráquea se está yendo a un lado, sus yugulares están súper llenas de sangre, no voy a decirle al equipo de cirugía, tenés acá un neumotórax, vengan, llévenle al quirófano. Para cuando venga ya se muere. La mecánica es diferente, ¿está bien? El proceso por el que ocurre la patología es diferente. Bueno, último. Si la próxima clase ya hablamos de circulación. Hola. Então, as variáveis que podem alterar a ventilação seria La mecánica ventilatoria, porque ventilación mecánica ya se entiende por el aparato. a mecânica ventilatória. É a pleura. Cualquier uno de los componentes, sean intrínsecos, entiéndase a vía aérea y el pulmón propiamente, o extrínsecos, los músculos de la pleura y la caja torácica. Sí. Claro, porque aí, se eu digo que eu preciso de um vácuo na pleura, sim? Para que esse vácuo suga do pulmão para expandir, mas agora tem líquido entrando dentro da cavidade pleural, esse vácuo vai ter a mesma força? Não, assim de simples. Não se vai traduzir o esforço do diafragma hacia o pulmão. ¿Está bien? Bueno, ¿recuerdan esto? Volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sí? ¿Qué era la capacidad vital? ¿Sí? Volume corrente, inspiratório Entonces, e de resíduo. la capacidad vital era el máximo de aire que el individuo va a conseguir movilizar, ¿sí? Va a incluir entonces el volumen de reserva inspiratoria, expiratoria y el volumen corriente. ¿Está bien? Si yo le digo al individuo que haga una inspiración forzada, ¿sí? Aquí en el reposo y le digo inspira con fuerza, entró el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Esto era su capacidad inspiratoria. Él está aquí. Si le digo que expire con fuerza, ¿cuál es la capacidad que va a salir? Inspiró, forzado, y él está aquí. ¿Sí? Y ahora le digo, expira con fuerza, con lo máximo de fuerza que tengas lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad que está saliendo? Va a salir el volumen de reserva inspiratoria, va a salir el volumen corriente y va a salir también el volumen de reserva expiratoria. Entonces, ¿cuál es la capacidad que está saliendo del paciente? ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Sí? Entonces, la capacidad vital también puedo definir que es el total de aire que puede ser expulsado con el máximo esfuerzo expiratorio, pero antes, ¿qué tuvo que hacer el paciente? Inspirar con fuerza, ¿está bien? El máximo esfuerzo inspiratorio. ¿Estamos bien? Entonces, como yo estoy definiendo que la capacidad vital es ese aire que está saliendo del individuo, esto se puede medir, ¿está bien? Que va a ser una medición que se puede hacer a través de la espirometría. Es la medición más básica que se hace con la espirometría. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, básicamente es el paciente inspiró con fuerza, llenó su pulmón al máximo y ahora va a expulsar la mayor cantidad posible de aire hacia el espirómetro. ¿Sí? Esa cantidad de aire, esa capacidad vital que está saliendo, se puede medir con curvas, ¿sí? Curvas que van a quedar así. ¿Da para ver?
Fíjense que aquí yo estoy relacionando volumen en el tiempo, ¿sí? Es decir, cuánto de aire sale en cada segundo que está pasando, ¿sí? Palabra llave aquí es aire que está saliendo, ¿sí? De ahí que en el gráfico anterior, si la curva se iba para arriba, era aire que estaba entrando o saliendo. ¿Ah? Entrando, ¿sí? En la curva anterior, en el gráfico anterior, si la curva está viendo para encima, el paciente está inspirando. Aquí es el aparato midiendo el aire que está recibiendo. Entonces, ¿qué está haciendo el paciente? Expirando, excelente. Entonces, cuando está subiendo la curva, estoy hablando de una expiración. ¿Entendimos? ¿Sí? Perfecto. De ahí que, si se fijan, justo no se ve bien ahí. Voy a tratar de bajar eso. Ahí da para ver mejor la curva. ¿Qué es el volumen que yo estoy inyectando aquí? Es la capacidad vital. Y no estoy dejando que la capacidad vital salga de manera natural. Le estoy pidiendo que haga el máximo esfuerzo posible, de la manera más rápida posible. ¿Sí? De ahí que a la medición que se le hace a la capacidad vital durante la espirometría, le voy a llamar capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada. ¿Está bien? ¿Está aquí? Tranquilo. Esta es la sigla en inglés que se suele utilizar bastante. Forced Vital Capacity. Ok, entonces, todo esto va a ser el aire que va a estar saliendo, ¿sí? Cuando el paciente está haciendo esa expiración forzada, es la capacidad vital forzada que él hace. ¿Está bien? Un parámetro entonces es ese. Otro parámetro que se suele analizar es de todo el aire que está saliendo, ¿sí? ¿Cuánto es el que sale en el primer segundo expiratorio? ¿Sí? Si yo analizo y hago una inspiración forzada, gran parte del aire que entró adentro va a salir en ese primer segundo. Y a medida que va saliendo, ¿sí? Cada vez sale menos. ¿Entendieron ahí? Es decir, en los primeros segundos salió gran cantidad o gran proporción del aire y en los segundos posteriores ya está saliendo poquito. ¿Está bien? Hasta que yo llego hasta un límite de meseta y digo, ok, hasta ahí es la capacidad vital forzada. ¿Sí? De ahí que el otro parámetro que voy a utilizar aquí es cuánto de aire fue eliminado, ¿sí? En este primer segundo con su expiración forzada. ¿Sí? Yo analizo aquí, más de 3 litros fueron expulsos en el primer segundo. ¿Está bien? A esto le voy a llamar forced expiratory volume. En el primer segundo. ¿Qué significa esto? Volumen expiratorio forzado. Volumen expiratorio forzado. En el primer segundo. ¿Está bien? Entonces, un parámetro que estoy midiendo acá con esta curva es
la cantidad de aire que el individuo va a conseguir expirar con fuerza en el primer segundo, ¿sí? Y la cantidad total de aire que él va a expirar. ¿Está bien? De ahí que a la cantidad de aire que él expira con fuerza en el primer segundo le voy a llamar entonces del primer segundo. ¿Está bien? Porque todo es volumen expiratorio forzado. ¿Sí? Y el volumen total que salió de él es la capacidad vital forzada. ¿Está bien? ¿Hasta aquí entendimos? Perfecto. Ahora, esta curva se puede traducir también de esta manera. ¿Está bien? Acá estoy analizando en cantidad de aire, ¿sí? Ya no es tiempo, no me interesa el tiempo aquí, no me interesa cuánto demoró, ¿sí? De todo el aire que salió, ¿sí? ¿A qué velocidad estaba saliendo? ¿Cuál era el flujo de aire? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si va aumentando el volumen, estoy diciendo que está aumentando la cantidad de aire que está recibiendo el espirómetro. ¿Está bien? Estoy empezando aquí y está aumentando la cantidad de aire que está recibiendo el espirómetro. ¿Cierto? Pero ese aire no sale a la misma velocidad. ¿Cierto? Según este gráfico, no. ¿Sí? ¿Qué me decía este gráfico? Que en el primer segundo había muchísima salida de aire, que después el flujo, la salida del aire era chiquitito, 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 chiquitito. ¿Sí? ¿Entendimos hasta ahí? Entonces, si yo analizo cuánto de aire sale por segundo, ¿sí? Y todo el aire que salió, también voy a tener una curva en donde el pico máximo expiratorio tiene que estar aquí hacia el inicio. ¿Sí? Aquí la salida del aire es la más rápida de todas. ¿Está bien? Pero a medida que voy eliminando volumen de aire, va disminuyendo la velocidad con la que está saliendo el aire. ¿Está bien? Hasta llegar a cero. ¿Sí? ¿Entendimos eso? ¿Sí? Entonces, están describiendo básicamente la misma cosa, solamente que en uno estoy definiendo cuánto de aire recibe el espirómetro en cada segundo que está pasando, ¿sí? Y en el otro estoy definiendo qué tan rápido está saliendo ese aire, qué tan rápido salió ese aire en comparación a todo el aire que salió, ¿sí? Esta curva lo que me está diciendo aquí es que al inicio, ¿sí? El flujo, la salida del aire era bien alta. Y que a medida que iba pasando, a medida que iba saliendo el aire del paciente, la velocidad de salida disminuye, 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 disminuye. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué diría yo entonces que el aire tiene que salir de la vía aérea más rápido en este primer segundo? ¿Por qué debería ser ese caso? ¿Recuerdan el principio de la distensibilidad? ¿Sí? La distensibilidad pulmonar aumentaba o disminuía cuanto más el pulmón estaba lleno. Disminuía, ¿sí? Puedo decir también que cuanto más lleno está el pulmón, esa fuerza de retroceso es mucho mayor, ¿cierto? Entonces, si yo le dije al paciente, llena tu pulmón al máximo, él llegó al límite de su distensibilidad y en ese instante la fuerza de retroceso es la máxima, ¿sí? Entonces, si él empieza a hacer fuerza para expirar, ahí va a salir la mayor parte del aire. Pero a medida que el volumen pulmonar disminuye, su distensibilidad aumenta, esa fuerza de retroceso ya no va a ser tan fuerte. Entonces, el flujo va a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Consiguieron entender esa línea completa? Bien, perfecto. Entonces, esto básicamente son curvas que yo voy a ver en una espirometría, ¿sí? Donde enseguida le voy a dar un ejemplo, pero lo que quiero que vayamos agarrando aquí es, ¿qué era esto? ¿Qué significa eso? EA
cantidad de ar, la cantidad de aire que está siendo expulsada, porque recuerden que estamos hablando desde el punto de vista del espirómetro, ¿sí? En el primer segundo de la expiración forzada. ¿Está bien? ¿Esto qué va a ser? Correcto. Que va a ser el total de aire que el individuo va a conseguir expulsar, ¿sí? Haciendo el máximo esfuerzo expiratorio. De vuelta expulsando hacia el espirómetro. ¿Está bien? Ahora, allá empezamos a tener variaciones. Vamos a tratar de analizar, vamos a tratar de que sea un poquito más lógico esto. Entonces, tengo una curvita azulcita que era similar a la que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Que es la curva normal, ¿sí? Es la curva predecida, ¿sí? Que cumple lo que habíamos dicho. Mayor parte del volumen sale en el primer segundo y después va saliendo poquito a poquito en los segundos siguientes, ¿sí? El flujo, la velocidad del flujo es rápido al inicio y después va disminuyendo proporcionalmente, ¿sí? Va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo. ¿Sí? Hasta ahí entendimos. Ahora, analicemos qué está pasando con esta curva roja, que es la curva que mi paciente hizo. ¿Sí? Si me fijo, ¿qué pasó con la cantidad de aire, con el volumen de aire expulsado, porque estamos diciendo que el espirómetro está midiendo en el primer segundo? Correcto, ¿sí? La cantidad de aire que está saliendo en ese primer segundo es mucho menor, ¿sí? ¿Qué significa eso para la elasticidad del pulmón? ¿Entendieron lo que dijo el colega? ¿Alguien no entendió eso? ¿Sí? Si yo digo que lo que está haciendo que la mayor parte del aire ya salga en ese primer segundo es esa fuerza de retroceso elástico, ¿sí? Y este paciente no tiene fuerza de retroceso para expirar el aire con fuerza y en gran cantidad en el primer segundo, lo que estoy diciendo es que ese pulmón continúa siendo muy distensible ainda cuando él está iniciando ese primer esfuerzo expiratorio. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Entonces, aquí lo que yo tengo es un paciente que tiene un FEV1 aumentado o disminuido. Disminuido. La cantidad de aire expirado de manera forzada en el primer segundo es menor de lo que se esperaba, ¿sí? ¿Cómo interpretaría yo eso? El pulmón no quiere esto o no quiere esto. No está queriendo, no tiene fuerza para estar expulsando el aire de manera rápida, ¿sí? Si me fijo inclusive en lo que es el diagrama de flujo, el paciente hace un esfuerzo súper grande, ¿consigue llegar al flujo a la velocidad esperada? No, ¿sí? Pero hasta ahí alcanza tener un flujo al menos ascendente, ¿sí? Posteriormente, ¿qué le pasa a la velocidad de salida del aire? Cae drásticamente, ¿sí? El aire está saliendo, ¿sí? Está saliendo por la vía aérea. El pulmón, dijimos, ¿tenía fuerza para retraerse por su cuenta? No tiene tanta fuerza de retroceso elástico, ¿sí? Entonces el paciente tiene que hacerle una fuerza externa enorme, ¿sí? Le hace fuerza al pulmón, consigue expelir aire. No como debería porque esta fuerza de retroceso ya no está, ¿sí? Aire sale y después cae drásticamente. Esta fuerza se traduce sobre los bronquiolos y comienza a fechar los bronquiolos. Estoy apretando
las porciones de la vía aérea que no tienen cartílago. ¿Sí? Recuerdan que los bronquiolos ya no tienen más cartílago para que le mantenga permeable. Entonces, si yo estoy ejerciendo una fuerza positiva sobre el pulmón para retraerlo, esa fuerza se va a traducir sobre esos bronquiolos y se van a ir cerrando. Si se van cerrando, ¿qué va a pasar con la resistencia de la vía aérea? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con el flujo de aire? Disminuyó. ¿Sí? Y lentamente él va a ir expulsando su aire. ¿Está bien? ¿Entendimos hasta ahí? Sí. Entonces, en ese caso, la variable, el pulmón es más complaciente y, Excelente. y el cuerpo está intentando forzar para que el aire salga. Porque no existe esa fuerza pasiva de retracción pulmonar, se necesita una fuerza externa para obligar a que el pulmón haga eso. ¿Está bien? ¿Entendimos eso? Sí. Si en el caso 1, el pulmón no tiene la capacidad de volver por sí solo rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué la curva aumenta? ¿Dónde? En el caso 1, curva de volumen por tiempo. ¿Acá? Si en el primer segundo es baja, ¿verdad? Sí. Pero después va aumentando. Sí. Porque ese problema siempre en fibras elásticas, ¿verdad? Excelente. Entonces, ese paciente tiene un pulmón muy complaciente. Se llena de aire. Como es un pulmón muy complaciente, no tiene fuerza para expulsar el aire. ¿Sí? Entonces, a la hora de expulsar, ¿va a salir mucho aire de una sola vez? No, no va a salir mucho aire de una sola vez. Pero él va a mantener su esfuerzo. Lo que va a pasar es, en vez de ser, el de él va a ser, ¿están entendiendo? Es como dejar que un globo se desinfle fácil, porque es un globito nuevo, sus fibras elásticas están ahí, ¿sí? Y un globo que está re viejo, todo colapsado, la boquita ya está toda pegada, ¿sí? ¿Se va a desinflar? Sí. ¿Con menos fuerza? Sí. Se va a ir desinflando despacito. ¿Está bien? Entonces, el caso del 1 y el 2 no tienen nada que ver. Ambos son iguales. Ambos son del mismo individuo, porque aquí lo único que yo hice es modificar el análisis a la velocidad del aire. Qué tan rápido sale. Aquí yo estoy viendo cuánto aire sale. ¿Sí? Él tiene problema en conseguir sacar al final del día su aire. ¿Hasta qué puede? ¿Hasta qué puede? Va a conseguir llegar. ¿Sí? Inclusive digo, demoró un poco más. ¿Sí? Le costó un poco más, le dio más tiempo a hacer ese trabajo, pero consiguió. ¿Sí? Lo que puedo definir de él es, no hay suficiente fuerza para sacar el aire de manera rápida, ¿sí? Lo cual evidencio aquí, porque aquí ya estoy analizando flujo, velocidad de salida del aire. Y es la misma cosa, inspiré y va a salir. ¿Está bien? Entonces, en vez de ser un flujo rápido y mantenido hasta terminar, el de él es rápido, no suficiente, y después drásticamente disminuye la velocidad. Así como la curva sube y se va. Correcto, correcto. Porque aquí yo ya estoy determinando qué tan rápido está haciendo el flujo de aire. El flujo de aire es rápido al inicio y va disminuyendo hacia el final. ¿Sí? ¿Consigue la misma velocidad que un paciente normal? No, en ningún punto. De hecho, la velocidad de flujo disminuye drásticamente pasados esos primeros segundos. ¿Está bien? De ahí que la salida del aire es lenta posteriormente y le va a demorar más. ¿Está bien? Por eso, este individuo, él conseguiría sacar su capacidad vital. ¿Sí? Va a conseguir sacar su capacidad vital. Esto hasta podría ser normal para él. Si yo me guío solamente con la cantidad de aire que él saca, hasta podría ser normal. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sí o sí va a ser bajo en ese individuo? La cantidad de aire que él expulsa en el primer segundo. Esta broncoconstricción está haciendo un cardiaco sistema. ¿Cómo? Esta broncoconstricción No es constricción, es colapso. Es fuerza que se le está aplicando por fuera. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo decir?
como no hay fuerzas de retracción suficientes, ¿sí? El aire no consigue salir rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir apareciendo pequeñas obstrucciones al flujo de aire, ¿sí? De ahí es que a esto le vamos a llamar un patrón obstructivo. ¿Está bien? ¿Entendimos eso? ¿Sí? Entonces, si yo analizo solamente el volumen de expiración forzada en el primer segundo, en un patrón obstructivo, ¿cómo está? Disminuido, ¿sí? ¿Puede este paciente conseguir expirar el volumen total de su capacidad vital? Sí puede, le va a demorar más, ¿sí? Voy a tener una alteración severa de flujo, ¿está bien? No consigue salir el aire con la velocidad que se le esperaría que salga. ¿Entendimos hasta ahí? ¿No entendimos nada? Entendimos todo. Bien. Ahora, comparemos con este segundo caso. Entonces, analicemos nuestros dos parámetros. FB1 y FBC. Ahora díganme ustedes, ¿cómo está el volumen de expiración forzada del primer segundo en este individuo? ¿Está? Esta es la línea normal de mi comparación. Es el límite inferior normal o digamos que puede ser inclusive el predecido de él. ¿Él alcanza? No. Entonces, su volumen expirado de manera forzada en el primer segundo está disminuido. La cantidad de aire que él consiguió expulsar con todo ese esfuerzo es normal. La cantidad de aire que él expulsó está mucho más bajo de lo que debería. ¿Sí? Entonces, es un individuo que expira poco aire, ¿sí? Pero la cantidad total de aire que sale también es poco. En el otro el individuo expiraba poco aire, pero había mucho aire saliendo igual, ¿sí? Había un total grande de aire que tenía que salir. Aquí no hay un aire que está saliendo porque no entró ese aire en ningún momento, ¿sí? No había ese aire inicialmente, ¿sí? Por ejemplo, si yo intento inspirar y mi pulmón no se quiere expandir, ¿entra mucho aire? No, va a salir poco aire. ¿Están entendiendo? ¿Están viendo la diferencia? Entonces, aquí yo tengo una diferencia entre la cantidad de aire que está saliendo, ¿sí? Pero se puede hacer un análisis más, que es analizar estos dos juntos en una razón, ¿sí? Que es la razón FB1, FBC, que debería dar un valor mayor o igual a 70%. ¿Qué significa eso? Que si yo analizo la capacidad vital forzada, el total, ¿sí? 70% o más tenía que haber salido en el primer segundo. ¿Está bien? Si no sale la mayor parte del aire en ese primer segundo, ¿sí? Esta relación está aumentando o disminuyendo. ¿Ah? Disminuyendo. Yo estoy diciendo que tengo un individuo que tiene
tu capacidad vital forzada normal, ¿sí? Pero poco aire está saliendo en el primer segundo. Lo que estoy diciendo es que si yo analizo este aire que salió en el primer segundo, ¿sí? Va a ser una proporción mayor o menor de la capacidad vital forzada. Vamos a hacer por pasecito. Vamos a colocar números, por eso me gusta colocar números, pero a ustedes les estresa. Entonces vamos a colocar para explicar. Reanalicemos este individuo. ¿Sí? Tenemos dos puntos. Primer segundo y el total aquí. Sería, digamos, 7,5 segundos. Bien, entonces, ¿cuánto varió el volumen de acá para acá? Digamos que 1,5. En el primer segundo, ¿cuánto de aire salió? 1,5 litros. Al finalizar, ¿cuánto volumen de aire salió? 2 litros. ¿De ahí? Tranquilo. ¿Sí? Entonces, si yo digo que la cantidad de aire que él tenía que sacar en el primer segundo, ¿sí? Tenía que estar aquí, era 3,5. Estoy diciendo que su volumen expiratorio forzado del primer segundo está bien. Entonces, para este caso, el FV1 está disminuido. ¿Ahí? Tranquilo. ¿Sí? También puedo decir, ¿cómo hace ruido ese soplador de bacterias? También puedo decir que la capacidad vital forzada, ¿sí? De él, ¿cuánto fue? No, de él. 2. Entonces, lo máximo de aire que registró el espirómetro. Por eso recuérdense, aquí está saliendo el aire hacia el espirómetro. ¿Sí? Entonces, para él es 2 litros. ¿Está aumentado o está disminuido? Está disminuido. ¿Hasta ahí entendimos? Ok, entonces, sus dos variables están disminuidas. ¿Sí? Si yo relaciono entre ellas, ¿sí? Si divido esto por esto, ¿cuánto me va a dar? 0.75. Es decir, 75%. Entonces, se aplazó acá, ¿sí? Pero la relación entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital está conservado. ¿Qué significa eso? Él expira poco aire, pero él tiene luego poco aire, ¿sí? No es que expiró poco aire y se quedó atrapado la mayor parte del aire. Él expiró poco aire y tenía poco aire. Entonces, de lo que tenía que hacer en la expiración, hizo, ¿sí? El problema está en que no entraba aire para comenzar, ¿sí? ¿Están entendiendo? Entonces, esto va a ser un pulmón muy elástico, muy distensible. Por eso, sai a proporção que deveria no primeiro segundo. Sai a proporção, não quantidade. Sai a proporção que deveria no primeiro segundo. Porque eu estou estabelecendo aqui que no primer segundo, de todo el aire que está saliendo, ¿sí? Mínimo 70% tiene que salir, indistintamente de cuánto sea 10 litros, sea 50 litros, ¿sí? 70% tiene que salir en el primer segundo, ¿sí? Si yo analizo en cantidad, salió poco, ¿sí? Salió poco, pero la proporción que tendría que estar saliendo, salió, ¿sí? ¿Están entendiendo? Tiene problemas en expirar este individuo, tiene problemas en
Este es un patrón restrictivo. ¿Está bien? Aquí yo, por ejemplo, le pondría un pulmón fibrótico. Aquí yo le pondría una caja torácica que no se quiere distender. ¿Sí? El aire consigue entrar poquito. Expiración está conservada. Él consigue sacar de lo que mete. ¿Sí? Pero como entra poco, sale poco y el total de su capacidad vital disminuyó también. ¿Consiguió no entender esa porquería ahí? Sí. ¿Sí?